Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a este programa, el último sábado del mes de agosto. El título del programa es El virus del estrés postraumático. Y durante este programa voy a explicar por qué el nombre de virus, si resulta que a lo mejor para algunos colegas dirán que es un trastorno. Quisiera enviarles un gran saludo y agradecimiento por escuchar y ver este programa. Primero aquí a nuestra ciudad de Irapuato, a todos mis alumnos, exalumnos, familiares y personas que me han seguido durante este tiempo y en este programa, al estado de Guanajuato, a las diversas partes del estado de Guanajuato, del estado de Jalisco, Michoacán, CDMX, donde me han visto. Fuera del país, un saludo a Colombia, y en Estados Unidos, a lo que es California, Texas, Chicago, Florida, entre algunas ciudades por mencionar. Muchísimas gracias. Me presento, mi nombre es Gonzalo Arce, soy psicólogo y tengo el grado de maestro en desarrollo del potencial humano. Soy especialista en reconstrucción experiencial, tengo el diplomado en adicciones, intervención en crisis y en tanatología. Y me da mucho gusto que me estén escuchando en este programa. Gracias por verme. El título, El virus del estrés postraumático, y aparece en la pantalla es: quien sufre un episodio traumático pierde su capacidad de conectarse con la vida. Y fíjense bien, explicaré. La palabra virus, ahí está en la parte de atrás. El virus, con quien sufre un episodio traumático pierde su capacidad de conectarse con la vida. Y la palabra virus se utiliza en nuestra actualidad por lo que estamos viviendo de manera globalizada en la pandemia. Por eso le puse el título del virus. Y ha sido traído a consecuencias, y ha tenido consecuencias económicas, de salud y sobre todo psicológicas. Por eso el título del virus del estrés postraumático. Gracias a que lo que estamos viviendo actualmente en esta epidemia que no ha sido controlada, que el pasado 17 de marzo aquí en el estado de Guanajuato se suspendieron clases y ha continuado y ha seguido. Y voy a explicar durante el transcurso de este programa el por qué el título del virus. Si vuelvo a repetir, algunos colegas me van a decir, psicólogos, resulta que es un trastorno. Muchas gracias por verme y comienzo. Cuando un virus entra en tu cuerpo, vive dentro de ti. Y no te das cuenta, quien vive un episodio traumático pierde su capacidad de conectarse con la vida. Y lo explicaré durante este programa. De repente, el virus, que ahorita todo el mundo sabe de lo que me estoy refiriendo por la época en que estamos viviendo, no sabemos dónde de alguna manera lo adquirimos y vive dentro de nosotros. El estrés postraumático es parecido, es una experiencia traumática que nos desconecta con la vida y que vive dentro de nosotros. Y eso es lo que voy a estar explicando durante este programa. Les voy a pedir que si por favor me apoyan con la siguiente imagen para dar la definición de lo que es el estrés postraumático. Es un conjunto de síntomas que presentan algunas personas después de experimentar un evento altamente traumático durante la cual la mente humana se siente desprotegida. En algún momento de nuestra vida, todos nos hemos sentido desprotegidos, nos hemos sentido en una situación vulnerable, nos hemos sentido con miedo, con inseguridad, y eso se ha manifestado en diversas partes de épocas de nuestra vida. Evitamos ciertos lugares o situaciones similares a las del evento traumático porque nos generan un recuerdo muy parecido al virus. De repente vamos caminando con alguna plaza y nos da miedo, o simplemente hay un dolor en el estómago, dolor en la espalda que experimentamos a lo mejor de alguna experiencia que no sabemos de dónde, pero ese estrés postraumático vive en nosotros. ¿Y por qué intentamos bloquear y reprimir recuerdos dolorosos? El cuerpo no olvida. En una frase gestal que ya les había dicho en anteriores ocasiones, el organismo es más sabio que el intelecto.
Grábense esto. El ser humano está hecho para manifestar, no para guardar. Cuando estamos acumulando emociones, enojo, tristeza, alegría, de alguna manera las manifestamos, no las guardamos. Entonces, el cuerpo guarda esta manera de estrés postraumático, este conjunto de síntomas que están dentro de nosotros, como si fuera un virus que está ahí presente y que no sabemos dónde lo adquirimos ni en qué etapa de nuestra vida. Y en este momento, por el confinamiento que estamos teniendo, muchas veces esas reexperimentaciones las estamos teniendo y no sabemos ni cuándo las aprendimos. Hace tiempo yo atendí en consulta a una persona que estudiaba ciencias de la comunicación y ella tenía que exponer frente a un auditorio como parte de una materia y me decía, Gonzalo, me da miedo hablar en público. Y yo le dije, ¿cada cuándo hablas en público? Dice, pues nunca. Entonces le dije, ¿cómo es posible que le tengas miedo a algo que no haces? Más bien el virus del estrés postraumático que tenía. Alguna vez en la etapa de la infancia la pusieron a exponer, a presentar un tema en la primaria y resulta que todos se rieron porque se equivocó y de ahí se quedó como grabado ese estrés postraumático. Entonces, así somos los seres humanos. No importa la edad que tengamos, el trauma se queda atorado en la mente y en el cuerpo. Y comienzan sudor, escalofríos, inclusive puedo decir temblores. Y aquí se me viene, somos, recuerden, un niño herido en un cuerpo de adulto. Y se me viene aquí a la mente una historia de una señora de una comunidad que atendí. Resulta que eran 7 hermanas, ella era la mayor. Y ella decía que cada vez que iba a las tierras y al campo, porque ella se quedó como dueña de las tierras, eran puras mujeres. Y ella era la mayor de las 7 hermanas. Decía, me da mucho miedo ir y la verdad me pongo muy nerviosa. Y me empezó a platicar, resulta que el papá tenía una frustración. Siempre quiso tener un hijo varón. No lo tuvo y a ella se la llevaba por ser la hermana mayor a trabajar como cualquier persona del campo. Y cada vez que iba, la trataba de una manera muy dura, era muy estricto con ella, queriéndola hacer como si fuera hombre. Y ella pues era una mujer como muy resistente. Entonces eso se quedó grabado, de alguna manera se quedó plasmado en su cuerpo y pareciera que ese virus lo reexperimentaba una y otra vez en ese estrés postraumático. Entonces, en algún momento de nuestra vida aprendemos a estar viviendo de esa manera y decía, no sé por qué, pero me dan muchos nervios, me pongo de alguna manera muy ansiosa cada vez que voy. Y ese era el reto. Recordaba los golpes, los maltratos, los insultos que había tenido por el papá. Ella tuvo que aceptar, como le decía en el anterior programa, reconocer, es un acto de humildad, reconocer que el papá la había lastimado, que la había golpeado psicológica y físicamente. Y cada vez que iba a la tierra, en este caso a las tierras del papá, le reexperimentaba esa escena. Cada cuando nosotros, de alguna manera, no experimentamos ciertas sensaciones que nos incomodan, que nos dan ansiedad, que nos ponen inquietos y que de alguna manera se manifiesta en nuestro cuerpo. Eso significa el estrés postraumático, que lo voy a estar experimentando en sus manifestaciones. ¿Me ayudan por favor con la siguiente imagen? Que son las manifestaciones del estrés postraumático y lo voy a explicar uno a uno para que me entiendan en este tema. La primera dice reexperimentación, inclusive aquí están señaladas en la parte de atrás, voy a mencionar las 6. La primera es, parece como si la persona estuviera viviendo en el presente y en forma recurrente lo sucedido en el pasado, como la persona que mencionaba de la comunidad. Cada vez que ella iba al campo con su papá, sentía la misma sensación de ser, a lo mejor me van a maltratar, me van a golpear, me van a insultar, me van a, mi papá me va a aventar inclusive la pala con la que trabajo, y todo eso se le quedó a ella guardado inclusive en su cuerpo. Y fíjense, yo en los años 90 viví una niñez hermosa. Y recuerdo una película
de 1982. Yo soy muy seguidor de Sylvester Stallone y recuerdo la primera película, que es Rambo 1, que es de 1982. En esa película, él es el personaje ficticio de Rambo. Él es un soldado que sobrevivió a la guerra de Vietnam. Y en la primera película que él hace en 1982, este soldado quedó como muy trastornado de lo que es la guerra, enfrentarse a la muerte, enfrentarse a violencia, enfrentarse todos los días a no saber si va a sobrevivir o no. Y entonces en la primera película, que los invito a que la vean, o si la han visto y le ponen atención, despierta en él un instinto de supervivencia, de lucha, cuando es provocado en la película. La razón reexperimentó lo que era vivir en la guerra, y eso fue el detonante en la primera película de Rambo 1, donde acaba casi con una ciudad completa y se va en contra de la policía y asesina a varios. Esto es muy parecido a lo que es la reexperimentación del estrés postraumático. De alguna manera reaccionamos, nuestro cuerpo se vuelve tenso, o a lo mejor nuestro cuerpo se relaja, o a lo mejor nos dan escalofríos, nos da miedo, ciertas situaciones que a lo mejor están viviendo de nosotros como un virus de estrés postraumático. Por eso la reexperimentación es la primera manifestación del estrés postraumático. Segunda manifestación, la evitación. Cada vez que la persona viene una mente a la imagen de la persona, busca evitarla. Busca evitar, por ejemplo, si alguien te lastimó, si alguien te dañó, buscas evitarla. ¿Cómo? Como ya lo he mencionado en anteriores programas. Alcohol, drogas, comida. ¿Cuántas veces no he escuchado esta frase? Voy a tomarme unas cervezas para relajarme. Miren, yo les puedo decir, el beber alcohol en exceso no soluciona nada. A lo mejor estás evitando ciertas situaciones en tu vida, o estás comiéndote, como un libro que hace tiempo leí, comiéndote tus emociones de alguna manera. Y eso significa la evitación. No quieres enfrentar el estrés postraumático y lo empiezas a hacer de esta manera, comiendo, bebiendo, o inclusive puedo mencionar fumando. Hay personas que tienen mucha ansiedad y su anestesia es fumar. El cigarro también de alguna manera es una manera de evitar algún estrés postraumático. Baja la ansiedad en algunas personas. Y yo les puedo mencionar también, por ejemplo, hace unos años, ahorita se me vino a la mente, yo viví un asalto junto con unos amigos. Íbamos a un concierto rumbo a León y quedamos afuera de un café vernos para irnos todos juntos en un solo coche hacia León al concierto. Y fíjense bien, nadie esperaba, ese día estábamos afuera de un café, eran las 6 de la tarde, era una plaza muy conocida aquí en nuestra ciudad de Irapuato, y resulta que nos asaltaron y eran unos tipos de una moto. Yo sinceramente, hubo un tiempo en que yo iba en mi coche manejando y escuchaba que una moto se acercaba y subía los vidrios y también me tensionaba. Reexperimentaba esa escena, y que puedo decir que a esa plaza donde fui asaltado en esta ciudad de Irapuato, donde inclusive nos sacaron pistola, la recuerdo muy bien. Duré tiempo sin ir, yo la evitaba. ¿Por qué? Porque era un temor el que yo tenía, ir a esa plaza, reexperimentar. Por eso dice, evitamos también ciertos lugares por miedo, de alguna manera. Siguiente, aumento en la actividad fisiológica es la tercera manifestación del estrés postraumático. Insomnio, rabia, inestabilidad, ansiedad, que la ansiedad se manifiesta por la anticipación al futuro. Hay una frase que dice, es más el miedo a sufrir que el propio sufrimiento. Es más el miedo a lo que va a pasar que lo que tiene que pasar. Hay que vivir la experiencia, no hay que anticiparnos. Y la ansiedad muchas veces no nos deja vivir en el aquí y en el ahora. Entonces, la ansiedad es hipervigilancia, estado alerta por algún sentimiento de constante amenaza. Y aquí se me viene un concepto a la mente de una reacción reptiliana, y lo cuento en una historia. Eran dos monjes
que tenían que estar en una selva, era un maestro y un alumno, y el maestro le costaba mucho trabajo caminar porque ya era una persona mayor y el alumno era un joven, y ellos tenían que durar varios días en la selva, todo el tiempo esperando encontrar una lección de vida, y está a punto de resbalar una serpiente a una cascada, y el maestro, que le costaba muchísimo trabajo caminar, le da el jalón a la serpiente. Entonces la serpiente, al estar liberada, se le deja ir y le intenta morder un par de veces. Y después se va la serpiente y le dice: maestro, ¿cómo es posible que se te ocurra de alguna manera rescatar una serpiente sabiendo que te va a morder? Y le dice el maestro: ya encontré la lección de vida. La misión de la serpiente es reaccionar, es defenderse como un reptil, y la mía es ayudar. Y no me voy a salir de mi postura. Así es. Las reacciones reptilianas así son. Agreden, atacan. Un reptil no te va a agredir si de alguna manera no es porque tú lo vayas a atacar, sino es una manera de marcar su territorio. Los seres humanos así somos a veces. Con el estrés postraumático a veces nos defendemos, nos atacamos, con el afán de alguna manera de no ser atacados. Y remoto, hace unos años, yo tuve la oportunidad de estar un verano en Florida, en Estados Unidos, y recuerdo en aquella vez, es muy común allá en el estado de Florida que existan cocodrilos, y era una señora como de unos 45 años, 50 años, que resulta que un día llegó en la noche a su casa, y en la noche tenía una alberca y decidió darse un chapuzón porque hace muchísimo calor en Florida, y se mete a la alberca como a las 9 o 10 de la noche, y resulta que adentro de la alberca estaba un cocodrilo que no sabemos cómo se había metido. Entonces ella, al meterse, inmediatamente el cocodrilo se le deja ir. Ella sale como puede, le da un par de mordidas, no los alcanza a esquivar, y llamó al 911. ¿Qué es lo que sucedió? El cocodrilo estaba defendiéndose. En ningún momento dice: yo no lo ataqué. Pero así son los reptiles. Por eso puse aquí las reacciones reptilianas. El reptil te ataca para defender su territorio, para que tú no lo lastimes. Los seres humanos, cuando vivimos con un estrés postraumático, nos defendemos también para no ser atacados, por el miedo a que ya no nos lastimen igual. Por eso yo le pongo ese título de reacción reptiliana. A veces los seres humanos, desde nuestra parte dolida, reaccionamos como si fuéramos reptiles. Atacamos a los otros con el afán de no ser lastimados. Por eso, en ocasiones hay que revisar si realmente estamos siendo atacados o atacamos a los demás con el afán de no ser lastimados. Por eso dice aquí: aumento de la actividad fisiológica, nos llenamos de insomnio, de rabia, de ansiedad, nos llenamos de enojo, y constantemente estamos en un estado de hipervigilancia. ¿Por qué? Porque en el fondo tenemos miedo a ser lastimados. Y en este par de ejemplos lo puse. Los reptiles atacan. A veces los seres humanos vivimos también así, a la defensiva, con el afán de no ser lastimados, con el afán de que no me hagan daño como alguna vez lo hicieron. A lo mejor estoy experimentando un estrés postraumático que de alguna manera no he trabajado en terapia, porque esto no se trabaja por sí solo. Yo les puedo decir, y vuelvo a repetir la frase: en ocasiones somos un niño herido en un cuerpo de adulto. No importa que tengamos 50, 70, 80 años, si a lo mejor nuestro niño está lastimado, posiblemente se quedó atorado en esa etapa, ese estrés postraumático. Número 4. Agresividad y rabia hacia sí mismo y los demás. La persona está a la defensiva por el afán de protegerse y lo manifiesta violentando a otros. No es quien me la hizo, sino quien me la paga. Aquí está más que claro, como lo mencioné hace un momento, la reacción reptiliana. No es quien me la hizo. A veces, por ejemplo, cuando tenemos una relación de pareja destructiva que nos hace muchísimo daño, y resulta que a lo mejor quedamos muy lastimados porque cada vez que hay una ruptura de una relación de pareja,
hay alguien que queda más lastimado que otro. Entonces la persona lastimada consigue a alguien con el afán de no sentirse mal y resulta que termina lastimándola más y como hace un momento mencioné, desde una reacción de tipo reptiliana, atacándolo, poniéndole celos, de alguna manera queriéndolo controlar, y aquí entraremos en lo que significa en un grado de neurosis. La neurosis tiene una característica, el querer controlar lo que no está en la vida. Y el querer controlar, hay personas que, por ejemplo, mamás neuróticas que quieren controlar los calcetines del esposo, la corbata, el pantalón, a qué hora sale, a qué hora entra, de repente, oye, son las 12:20, si tú debes de llegar a las 12, ¿dónde estuviste estos 20 minutos? Estos son rasgos de neurosis de alguna manera estoy marcando mi límite, no me permito estar libre. ¿Y qué pasa con la persona neurótica a largo plazo? Una de ellas empieza a tener problemas de estreñimiento y posiblemente desarrolle alguna enfermedad de tipo físico. Por eso la agresividad y la rabia hacia sí mismo y los demás es una manifestación propiamente del estrés postraumático. Siguiente, culpa y vergüenza, que es la número 5. Aparece cuando la persona piensa que si estuviera actuando de forma diferente, el evento traumático no existiría. De repente nos martirizamos y si hubiera hecho, y si no hubiera llegado, y si a lo mejor no me hubiera expuesto a tales horas, y si a lo mejor ese día hubiera cancelado todos los eventos. Cargamos esa culpa. La culpa es un evento que nos hace sentir mal todo el tiempo. La culpa nos hace daño y el problema es que hay personas que se la viven cargando la culpa por muchísimo tiempo. La culpa se debe trabajar, el perdón hacia sí mismo. Y esa parte es un proceso que inclusive se tiene que trabajar en psicoterapia. Por ejemplo, puedo decir que hay personas que fueron abusadas sexualmente y físicamente y cargan con la culpa. Yo provoqué a mi violador. Yo provoqué a mi papá para que él me golpeara. Y vivo con esa culpa. Y vivo cargando esa vergüenza, esa pena y ese dolor. ¿Por qué razón? Porque así es la parte de la neurosis. Recuerda, la neurosis, me quedo fijado en una idea que pasó a lo mejor hace 20 años y resulta que ese evento duró 5 minutos, pero yo lo cargué por 20 años. Así es la culpa neurótica. Así es de alguna manera el estrés postraumático. Nos quedamos fijos en una conducta y nos estamos martirizando. Sí es cierto, hay que ser autocríticos. Sí, de alguna manera hay que estar abiertos a la crítica, pero no quedarnos y no estarnos martirizando por cosas que en ocasiones ya no podemos cambiar. Yo puedo decir que lo que trabajo en terapia, les digo, ya no podemos cambiar ese suceso a lo mejor de abuso sexual, de abuso físico, pero sí lo podemos aprender a aceptar y reconocer y amarnos incondicionalmente. Eso sí podemos hacerlo. Entonces, grábense esta parte, la culpa y la vergüenza muchas veces las traemos cargando. Y puedo decir, aquí también dentro, mencionando en este proceso de culpa y vergüenza, puedo mencionar también, por ejemplo, las personas que fueron abusadas sexualmente o que inclusive fueron violadas, les cuesta trabajo en ocasiones tener pareja. ¿Por qué razón? Porque tienen miedo a reexperimentar esa escena y tienen miedo a que a lo mejor la pareja con la que están los lastimen. Entonces, eso no desaparece de nuestra mente. Nos deja, por eso, en la parte del programa del inicio, nos deja desconectados con nuestra propia vida. Y así como traemos cargando, nos impide disfrutar de nuestra propia existencia. Lo decía Fritz Perls, uno de los personajes más importantes de la psicoterapia gestal, algunos colegas lo conocen. Entrégate al dolor, al desagrado y al placer con la misma intensidad. Y cuando vives estrés postraumático no te puedes entregar de alguna manera. Siguiente, problemas para relacionarse. La persona le resulta difícil confiar en los demás y sentir cercanía a otras personas. Además, tiende completamente a aislarse.
Fíjense bien, yo aquí voy a hacer una diferencia. Una cosa es estar solo y otra cosa es sentirse solo. Y eso nos confunde una cosa con otra. ¿Por qué razón? Hay gente que puede tener 10 hermanos y se siente solo. Y hay gente que no tiene hermanos y no se siente solo, se siente acompañado. Y una de las manifestaciones del estrés postraumático es sentirse solo. No importa que tenga mucha familia, por eso hago esa diferencia. Si usted se siente solo, revíselo y a lo mejor no lo está. Acérquese a sus familiares. A lo mejor usted es el que está aislando. A lo mejor usted, su familia lo lastimó. A lo mejor vive con culpa. A lo mejor fue violentado. A lo mejor decidió bloquear a la familia y tiende a aislarse. De alguna parte, si tiene oportunidad, acérquese de alguna manera. Yo creo que debemos de perdonar y amar a nuestros seres queridos tal cual somos, porque le voy a decir, un día no van a estar. Nos vamos a despedir de lo que somos, de lo que tenemos y de lo que hacemos. Dice usted, mi familia, un día no va a estar. O usted se va, o los demás. Nos han dicho algo ahorita en esta época que estamos teniendo, nos vamos a morir. Pues yo creo que ese es un hecho. Con o sin este virus, es un hecho que nacimos para morir. Por eso hay que disfrutar de nuestra existencia el día de hoy. Por favor, pásenme la siguiente imagen que dice: el estrés postraumático es vivir bajo el régimen del terror. Todo el tiempo estamos viviendo ese temor, estamos evitando, estamos culpándonos, estamos relacionándonos, estamos de alguna manera con esa reacción reptiliana, queriendo defendernos todo el tiempo de que no nos ataquen, de que no nos agradan, cuando realmente a lo mejor hay personas que no nos quieren atacar. El problema lo tenemos nosotros. Si no experimentas las emociones, como dice la imagen de atrás, del trauma, del abuso, y no las expresas, volverás a reprimirlas y van a salir de las peores maneras. Y lo pongo en un ejemplo que se me viene en un libro que leí en el año 2007, de una persona que por mucho tiempo vivió abuso por su padre, y en la escuela vivía abuso, vivía bullying por parte de los compañeros. ¿Qué hizo en una ocasión? Consiguió un arma y mató a varios compañeros que eran como sus agresores. Y cuando le preguntan ¿qué fue lo que sentiste a la hora de disparar?, dijo: un gran alivio. ¿Qué es lo que está pasando? Que cuando reprimimos todo ese abuso, todo ese estrés postraumático, todo ese conjunto de síntomas, lo guardamos, salen de las peores maneras. Y una de ellas es la violencia. La violencia que hacemos hacia nosotros y la violencia que ejercemos hacia los demás. Por eso el vivir es bajo el régimen del terror. Y puedo decir en este momento cuántos de nosotros estamos en casa atemorizados. Estamos alejados en este confinamiento, viviendo con muchísimo miedo. Yo le puedo decir algo. ¿Está usted atemorizado? Reflexione esto que le estoy diciendo. ¿Está usted atemorizado por el confinamiento o está usted atemorizado por algún estrés postraumático que no ha tenido o que no ha resuelto durante toda su vida? Y que por ahí le recomiendo, hace tiempo grabé el programa de duelos y pérdidas. Uno de ellos es eso. Cuando no trabajamos una pérdida, se puede transformar también en un estrés postraumático. Vivimos bajo el régimen del terror y vivimos reexperimentando ciertas escenas. Es importante señalar que ningún fármaco cura la memoria traumática. Eso es evitación. Por ejemplo, usted puede ir con un médico y le puede estar dando tranquilizantes por un periodo de tiempo muy largo. Pero si usted tiene un estrés postraumático, necesita ayuda psicológica y necesita reconocer que es un problema y necesita tener la humildad suficiente para admitir y decir: ocupo ayuda. Porque a lo mejor hace tiempo asistió conmigo una señora de una comunidad que vivió la pérdida de su padre. Ella era muy apegada a su padre. Otra vez vuelvo a poner el ejemplo de las pérdidas. Y resulta que le recomendaron ir con un especialista, con un psiquiatra. Y tenía un año yendo con él.
y él únicamente la estaba medicando. Y dice, pues yo tengo un año yendo con él y me está dando la misma medicina y yo no siento mejoría. Y resulta que por ahí en alrededor de 2 meses que estuvo asistiendo conmigo, poco a poco fue retirando la medicina. Yo le dije, de todos modos, no abandone al médico. Yo creo que el médico hay que tomarlo porque es otra área diferente. Pero ¿qué era lo que tenía que trabajar esa señora? Un proceso de duelo. Tenía que trabajar la aceptación, que le había dolido que su papá ya no estuviera, el perdonarlo y el amarlo incondicionalmente donde estuviera. Esa era la parte que tenía. Por eso le recalco aquí, es importante que ningún fármaco cura la memoria traumática. El estrés postraumático no desaparece. Vive en nosotros como un virus. Fíjense bien, un hombre armado, adicto y golpeador, en el fondo es un niño indefenso, con miedo y mostrando sus carencias en la infancia. Vuelvo a repetir, para que si quiere usted anotarle, un niño armado, adicto y golpeador, en el fondo es un niño indefenso, con miedo y mostrando sus carencias en la infancia. De repente esas personas que a lo mejor se dedican a asaltar, a golpear, en el fondo son niños golpeados, niños abusados, niños maltratados, que el único camino que les queda es delinquir y que han hecho de su vida una reacción reptiliana. Viven agrediendo a otros, viven atacando a otros con el afán y el miedo de ser lastimados de alguna manera. Y yo lo viví, les digo, hace unos años cuando fui a ese concierto a León. De alguna manera comprendo a esa persona que nos asaltó a mí y a mis amigos con un arma que iba acompañado en una motocicleta de otro. Yo me imagino que en el fondo esa persona de alguna manera fue un niño violentado, fue un niño maltratado y que no muestra más que las carencias que está teniendo en la infancia. Y es otra epidemia que estamos teniendo. No únicamente la epidemia que estamos teniendo del COVID, también hay que cuidarnos de los asaltos, porque en el fondo son personas que también están lastimadas y que de alguna manera el dinero que consiguen no es para comer. El dinero que consiguen es para consumir y evitar caer en evitaciones como lo que son las drogas o el alcohol de alguna manera. Bueno, quiero presentar mis datos para que por ahí lo consideren. Mi nombre es Gonzalo de Jesús Arce Ramírez. Por ahí en la parte de atrás van a aparecer mis datos. Soy licenciado en psicología, tengo el grado de maestría en desarrollo del potencial humano, tengo la especialidad en terapia de reconstrucción experiencial, tengo el diplomado en aprendizaje interpersonal, tengo el diplomado en intervención en crisis, estoy diplomado en lo que es adicciones, tanatología, y mi consultorio se encuentra en Paseo de las Fresas 395A en Jardines de Irapuato. El celular 429-100-1912. Mi correo gonzaarce@hotmail.com. Si usted cree que necesita ayuda, para eso estoy a sus órdenes. Estoy aquí en la ciudad de Irapuato. Espero y lo considere. Por eso estoy presentando ese tipo de programas. Si usted está viviendo una experiencia parecida a la que estoy platicando, por favor, no duden en buscar ayuda. Ya le dije, ningún fármaco lo va a hacer. Las cervezas que se toma para relajarse cada fin de semana tampoco lo van a hacer. El comer en exceso es evitar también de alguna manera. El fumar en exceso también es evitarlo de alguna manera. O si usted está violentando, o si de repente usted está viviendo con este confinamiento, estrés postraumático, pánico, ansiedad, posiblemente ni siquiera sea lo que está viviendo de esta epidemia, posiblemente sea otro virus de estrés postraumático que vive dentro de usted y que de alguna manera necesita otro tipo de ayuda. No dude en buscarme, para eso estoy, y es un gusto para mí presentar este tipo de programas. Espero sea de gran utilidad. Voy a pasar a la siguiente imagen, que es mi reflexiones sobre amor verdadero. Estoy ahí en mi consultorio. Esta frase que para mí siento que me ha marcado: el que resiste persiste y lo que se acepta se transforma. Grábese esa frase. En este momento más que nada necesitamos resistir y persistir.
y aceptarnos para transformar, y una de ellas, aceptar nuestro estrés postraumático si es necesario. Reflexiones de amor verdadero. Es: las cosas por las cuales nos odiamos pueden volverse regalos que podemos darle a otros para que se curen. El testimonio que hoy me pasó a mí del asalto me sirvió, hoy lo agradezco, para poder explicar en este programa de que yo viví esa reexperimentación al ser asaltado, y que de alguna manera durante unos 2-3 meses hubo secuelas en mí, que yo escuchaba una moto y yo inmediatamente subía el vidrio de mi coche. ¿Por qué razón? Porque fue una experiencia muy fuerte. Entonces, por eso dice, lo que nos puede pasar nos puede servir como testimonio a otras personas. Hoy a lo mejor agradezco que en su momento a lo mejor fue muy fuerte, pero dice Víctor Frank, el autor de la logoterapia, el hombre puede obtener algo por la vía del sufrimiento suyo, exponiéndolo a los demás. Es una frase del fragmento El hombre en busca de sentido. Yo creo que la logoterapia significa sentido de vida. Yo creo que algo importante es eso, hay que encontrarle sentido a nuestra existencia. 2, dice, hay que cuidar de nosotros mismos sabiendo que nos merecemos respeto. Si nosotros queremos respeto, los primeros que debemos de respetar somos nosotros. El hecho de que usted acepte que necesita ayuda, escúcheme bien, es señal de que se está respetando a sí mismo, de que se está queriendo de alguna manera. Y esa es una reflexión de amor verdadero. Aquello que a lo mejor tanto reniega que le pasa, recuerde que puede ser un regalo y un testimonio para otros. Y si usted quiere respeto, respétese a sí mismo de alguna manera. Recuerden, un objetivo, aquí lo menciono, de asistir a psicoterapia o ayuda psicológica, lo voy a mencionar porque de repente me preguntaron, ¿y tú qué haces en psicoterapia? ¿Tú qué haces con la ayuda psicológica? ¿Cómo me ayudas? Voy a mencionar cuál es el objetivo, así de una manera fácil, sencilla, para que usted me entienda. Es limpiar una herida emocional para después sanarla. Vuelvo a repetir, no va a desaparecer ese evento traumático de su memoria. Es limpiar esa herida emocional para después sanarla, que a usted ya no le duela y no le cause conflicto. Y limpiar una herida duele y el dolor tarda en irse, pero esto es un proceso, se lo explico para que usted me entienda. Es, por ejemplo, cuando tenemos un dolor de muela y traemos ese dolor de muela por mucho tiempo y resulta que el único camino que tenemos es ir al dentista, el dentista nos va a anestesiar, nos va a extraer la muela, unos días nos va a doler y después desaparece. Así es el proceso psicoterapéutico, para que usted me entienda. Así es, va a doler, pero después, por un tiempo después, vamos a estar bien. ¿Pero qué preferimos? Preferimos traer la muela ahí, que nos cause daño, que nos lastime por mucho tiempo, y tenemos esas reacciones reptilianas. ¿Qué no le pasa a usted? Lo hago esa invitación. Si usted está viviendo algo parecido a lo que estoy mencionando en este programa, no dude en buscar ayuda. Para eso estoy, de alguna manera. Y fíjese bien, la felicidad no es una bendición, es una elección de vida. Todos de alguna manera somos bendecidos con nuestra familia, si tenemos salud en este momento, si tenemos trabajo, si tenemos amigos cercanos que nos aprecien, si podemos movernos, si podemos hablar, o en mi caso, como el día de hoy, que estoy trabajando en lo que me gusta, es una bendición. Pero también el ser feliz es una elección de vida. Eso a usted le corresponde. Le corresponde, decide si elige ser feliz o no lo es, porque a lo mejor tiene muchas cosas para ser feliz, pero resulta que está usted viviendo algo como lo mencioné, está reexperimentando, está evitando, está enojado con la vida y de alguna manera no quiere reconocer y no quiere ser ayudado. Ya lo expliqué el día de hoy. Espero a usted le sirva este programa. El próximo programa, hablaré ahorita que se viene esta época del año, se llama Adicciones Permitidas. ¿Cuáles son? Y las mencionaré en dos. Una es Su Majestad,
que es el alcohol y otra es la comida. Empieza el 15 de septiembre y la ruta de la comedera. Son adicciones permitidas. Lo voy a hablar cómo se está usted haciendo daño. En próximas semanas lo estaré anunciando. Muchísimas gracias por su tiempo. Recuerde, le deseo a usted valentía, amor y esperanza. No hay nada más bello que dos cosas que son la esperanza de vida y la gratitud. Hoy agradezco que escuchen y vean este video. Gracias por todo. Me despido.